Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. No sé cuántos de ustedes están disfrutando el día o este fin de semana, ¿verdad? Que estuvo bien rico el clima, gracias a Dios. El día de hoy vamos a tener el tema, ahí lo tienen ustedes en sus boletines, lo que es el título del tema del día de hoy, que después también estará disponible en formato folleto, que es: tengo miedo de las deportaciones, ¿qué hago? Vea, ese es el tema del día de hoy. Tengo miedo de las deportaciones, ¿qué hago? Entonces sé que este tipo de temas, ¿verdad?, no son usuales en la iglesia, pero si somos honestos vemos que muchas de las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento se escribieron por situaciones que enfrentó la iglesia en la sociedad. Entonces uno puede verlo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la gran mayoría de los pasajes que hablan de la ofrenda se enseñaron a causa de una necesidad económica que enfrentó toda Judea, que afectó inclusive a los miembros pobres de la iglesia. Otro ejemplo viene siendo las citas que enseñan acerca de la ética laboral del cristiano. A causa de estas citas, ¿verdad?, a causa de las iglesias que se encontraban en países donde existía la esclavitud. Otro ejemplo viene siendo los capítulos que hablan acerca de lo sacrificado a los ídolos por aquellos hermanos que vivían dentro de una sociedad pagana. Y así uno puede encontrar una serie de enseñanzas en el Nuevo Testamento que fueron suscitadas ya por eventos sociales, es decir, por cosas que estaban pasando, ¿ya?, por cosas que estaban sucediendo, ya sea en la ciudad, en el país, en la región donde se encontraban, pues tenían que enseñar estas cosas el apóstol Pablo, u otros, o en otras epístolas también, en otros apóstoles. Entonces, ¿ya?, de la misma manera queremos ver qué enseñanzas bíblicas nos pueden ayudar a saber qué hacer en una sociedad donde se le hostiga y se le amedrenta al extranjero como si se tratara de un criminal. Bueno, primero que nada, yo creo que todos estamos de acuerdo que el que comete un crimen, pues tarde o temprano lo va a pagar, por lo que es necesario estar sujetos a las leyes, como lo explica Romanos 13. Entonces vamos a ir para allá. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Ahí nos explica cómo como cristianos, obviamente tenemos que ser buenos, ¿verdad?, buenas personas en la sociedad. Entonces Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, el pasaje continúa hablando de lo mismo, y se lo dice a cristianos que vivían bajo el control del imperio romano. El apóstol Pablo ya les da a entender que aunque el que gobierne sea pagano, el cristiano debe sujetarse a su autoridad. Ustedes saben cómo el día de hoy, ya ni siquiera hablando de inmigrantes, sino simplemente hasta de los que son de aquí, ¿verdad?, de que siempre han vivido aquí, sus papás han vivido aquí, que de repente, ¿qué pasa cuando se resisten a las autoridades? ¿Les va bien o mal? Les va bien mal, o sea, uno lo puede ver en la tele, o sea, puede ser un ciudadano de aquí, sus papás ciudadanos, o sea, que aquí nacieron y toda la cosa, aquí crecieron y todo, pero hay unas personas que se resisten a las autoridades, se resisten a los policías, y uno puede ver cómo les va bien, mal. Entonces, no, o sea, uno tiene que hacer todo lo que las autoridades le digan, porque como dice aquí, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El hecho de ya uno resistirse está dando a entender como que pues uno sí es culpable de algo malo. Entonces, como dice aquí la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad?, porque son de parte de Dios. Ahora, obviamente, si las autoridades le piden a uno hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, uno debe de obedecer a Dios. Por ejemplo, en Hechos 5:29, aquí podemos ver el ejemplo de cuando el concilio ordenó a los apóstoles a no predicar más en el nombre de Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí en Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Entonces obviamente, ¿verdad?, que si las autoridades ya nos dicen hacer algo que es contrario, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, entonces obviamente tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Ahora, también hay ocasiones cuando los que gobiernan
dictan leyes injustas. Cuando eso sucede, ellos no se quedan sin culpa delante de Dios. Por ejemplo, Isaías 10, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2. Fíjense cómo dice ahí. Isaías 10, 1 y 2. Dice: ay de los que dictan leyes injustas. Y ustedes saben que cuando dice ay, dando a entender, ya no sabe a lo que les viene, al castigo que les viene. Dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Entonces en esa ocasión Dios usó al país de Asiria para castigar a esos tiranos. Entonces uno puede ver que como en la Biblia también da a entender, ¿verdad?, que sí es cierto que hay veces, ¿verdad?, que las personas que están en autoridad hacen leyes, ¿verdad?, que son en contra, ¿verdad?, del pueblo, que son en contra de los que, y aflige, ¿verdad?, a los más pobres. Entonces también Dios se encarga de ellos, ¿verdad? Cualquier persona que esté en autoridad, la autoridad de esa persona no le da entonces el privilegio de hacer cosas injustas. Llámese maestro, llámese doctor, llámese papá, llámese policía, llámese no, o sea, toda autoridad también tiene que ser responsable delante de Dios por sus hechos. Ahora, sea la condición en la que nos encontremos, es decir, si nos perjudica o no nos perjudica, o si tenemos miedo o no tenemos miedo de las cosas que están pasando el día de hoy, algo que nunca debemos dejar de hacer es orar por nuestras autoridades civiles. Eso lo menciona en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que no nos olvidemos de estos versículos cuando sentimos que todo está bien. Nos pone que tenemos que siempre orar por nuestras autoridades, independientemente de cuál sea nuestro caso. Entonces 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, si se fijan, los que están en el poder, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces siempre, ¿quieres ver que haya paz? ¿Quieres que se le gobiernen las cosas bien? Ora, ruega, pide, ¿verdad? Entonces, estés o no estés atemorizado por el gobierno actual, nuestro deber es rogar y orar y pedir por los que nos gobiernan. Ahora, y ya que mencionamos el temor y el miedo, quiero hacerte una pregunta. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Ya, piénsala, ¿a qué le temes? En Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5, Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5, claramente da a entender qué personas son las que tienen razón de temerle a la autoridad. Ahí en Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5 menciona quiénes son los que deben de tener temor. Ahí dice, el versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, es decir, esa última parte, es decir, no seas bueno solo para evitar el castigo, sé bueno porque tu misma conciencia te lo dicta. Entonces, muy importante, acuérdense que nosotros como cristianos, el que dicta la conciencia es el Espíritu Santo. Entonces, muy importante, ¿verdad? No seas como por ejemplo, los niños, ¿verdad?, que se portan mal, o sea, que no hacen lo que sus papás les dicen. Pues mientras no me ven, ¿verdad?, yo voy a hacer lo que quiera, y de repente ya me ven y ya. Porque entonces ahí nada más estoy actuando bien, pero nada más por el temor del castigo, ya no actúo mal, pero pues cuando no me ve, ¿qué? Pues entonces hago mal. Entonces igualmente, vea, las personas que están en su trabajo, ya sea que son obreros y tienen un jefe, o también, vea, o simplemente con el gobierno, es decir, no nada más vamos a dejar de hacer lo que es malo, porque tengo temor al castigo, sino porque es malo. Simplemente dejemos de hacer lo que es malo porque es malo. Ahora bien, si tu temor es por causa de leyes injustas que prescriben tiranía,
Recuerda que Jesús, fíjense, recuerden que Jesús preparó a sus discípulos para el tiempo de la persecución. Hay que ver, o sea, por un lado, el que tiene que tener temor al gobierno es aquel que hace lo malo. Pero es interesante cómo hasta Jesús preparó a sus discípulos para cuando los que gobiernan son malos. Es decir, uno puede, durante el tiempo de la persecución. Es decir, los primeros cristianos tuvieron que enfrentar una persecución completamente injusta, porque ellos nunca quebrantaron ninguna ley. Es más, hay una parte, creo que no lo puse aquí, donde hasta el mismo apóstol Pablo está diciendo: si yo he hecho algo malo digno de muerte, no rehúso morir. Así es. Pero si no he hecho nada de lo que estos me acusan, apelo a César. Así dice. Entonces uno puede ver, o sea, como en el caso de él, o sea, él entendía cuando era bien y cuando era algo malo y todo eso. Entonces él dice, o sea, si realmente estoy haciendo algo malo, entonces no rehúso recibir las consecuencias. Entonces en el caso de nosotros, vea, si nosotros estamos haciendo algo que es indebido, entonces tampoco tiene que rehusar las consecuencias de ello. Entonces uno eso lo puede ver en la Biblia. Ahora fíjense, hablando de que cómo Jesús preparó a sus discípulos para cuando viniera el tiempo bien feo, fíjense lo que dice Mateo 10:16. Mateo 10:16. Jesús les dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y entonces les dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Se fijan? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿A qué se referirá eso de sencillos como paloma? Pues que no se van a confrontar contra ellos, ¿verdad? No van a andar ahí peleándose con ellos, no van a andar levantando armas, no le van a andar haciendo algo malo a sus enemigos. Van a ser sencillos como paloma. Pero eso sí, no significa que entonces uno deje de ser prudente, sino que también vea, si yo veo que el mal viene por allá, ¿para dónde voy para allá yo? Pues para allá, ¿verdad? Si el mal viene por aquí, ¿para dónde voy? Pues para allá, ¿verdad? Entonces uno, o sea, también es prudente. Acuérdense cuando dice, cuando nos persigan y vengan a esta ciudad, huyan a la otra ciudad. Y así, ¿verdad? Así les decía Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Huyan, ¿verdad? Cuando vean ustedes, ¿se acuerdan cuando menciona cuando venga la abominación desoladora? Los que estén en el campo, huyan, ¿verdad? No regresen a la ciudad, ni siquiera por tu capa, que por nada. O sea, vete, salva tu vida. Entonces hasta él mismo menciona cómo uno debe de actuar para cuando viene la maldad a uno. Acuérdense que Jesús es nuestro ejemplo de alguien que recibió tanta injusticia, que fue condenado completamente injustamente. Y uno puede ver, ¿verdad?, que él cómo reaccionó, él fue como cordero llevado al matadero y no respondió, no abrió su boca, sino que dejó, ¿verdad?, que todo procediera como debía pasar. Entonces nunca les dijo Jesús: levántense en armas, o aborrézcanlos, o ténganles miedo. Ya nunca ni siquiera dijo ténganles miedo. Me acuerdo cuando había una vez un hermano que él sí era temeroso, o sea, temeroso de todo. O sea, no me refiero a temeroso de eso de la ley ni nada de eso, sino simplemente temeroso porque así era. Entonces cuando una vez le tocó hacer un ministerio y pasar al frente, entonces él es bien curioso porque él, o sea, era temeroso, pero por otro lado, él sí trataba de ver mucho cómo actuaba Jesús y todo eso. Entonces él sí lo dijo así en voz alta, cuando ya pasó al frente y estaba así como, y uno podía ver lo que estaba pero sufriendo, ¿verdad? O sea, por estar en público dijo, pero entonces él razonó y él lo dijo, bueno, o sea, Jesús, ¿verdad?, cuando se sintió bien mal, era cuando lo iban a crucificar. Pero creo que aquí nadie me aborrece así. O sea, él mismo lo dijo. O sea, aquí son pues la iglesia. Entonces pues no hay razón para temer. Entonces él lo vio de esa manera. Pensó, ¿cuándo fue cuando Jesús tuvo temor? ¿Cuándo fue cuando él reaccionó de una manera? Entonces uno puede, en el caso de Jesús pues no de temor, pero sí en el sentido, ¿se acuerdan cuando él estaba orando angustiosamente, que su sudor era como gotas de sangre, ¿verdad?, de una manera así angustiosa? Entonces él dando a entender, o sea, yo no tengo que angustiarme porque yo no estoy en esa misma situación. Entonces acuérdense, ¿verdad?, Jesús nunca dijo, ¿verdad?, que nosotros ya levantemos armas, aborrezcamos o tengamos miedo, ¿verdad?, de esos que están haciéndonos mal. Pero sí dijo, fíjense lo que dice en Mateo 10:28, lo que sí dijo:
Mateo 10:28. Dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice Mateo 10:28, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se fijan? O sea, el temor tiene que ir ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué estaba mencionando esto ahí? Bueno, lo voy a aplicar al día de hoy. ¿Cuántas personas, fíjense, cuántas personas no están urgentemente buscando obtener documentos, residencia y hasta la ciudadanía porque tienen miedo de que dentro de poco ya no tengan la oportunidad? ¿Cuántas personas el día de hoy están úrgele y úrgele y úrgele? ¿Por qué? Porque dicen, se va a terminar el tiempo y pues va a conseguir la ciudadanía y todo eso. Pero cuando se trata de la ciudadanía celestial, son bien largos. Todavía la piensan para arrepentirse y bautizarse. Tienen mil excusas. Ya han escuchado la palabra una y otra vez y nada. Ya escuchamos hoy en la mañana, ¿se acuerdan que vimos 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Y habla de aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué les va a pasar a ellos? Ellos son los que van a ser bien engañados por el hijo de perdición, el hombre de pecado. Los va a engañar y ellos, sí, todo eso. Van a creer en la mentira y se van a condenar. ¿Por qué? Porque no quisieron convertirse al Señor. Entonces, por eso que es muy importante, o sea, es interesante, nada más piensan, no voy a tener más oportunidad para documentos, órale, córrele, no tengo dinero, pues pide prestado, vea, y saca aquí todo, vea, o háblale al abogado, y andan así. Y cuando se trata de la ciudadanía celestial, no le hablan al abogado, al Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Que Él es nuestro abogado. Ahí sí, con eso no, ¿por qué? Porque no quieren convertirse. Los que menosprecian la gracia de Dios son los que deberían estar más espantados. Son los que menos deberían de poder dormir en la noche. Son los que más estresados y en pánico deberían de estar. Y para darles ese pánico vamos a leer Hebreos 10, 26 al 31. Porque acuérdense, ya Jesús dijo, vea, no teman al que puede matar al cuerpo y ya nada más pueden hacer. Más bien, témanle al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y quién es aquel si no es el juez de jueces? Entonces, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31 dice, fíjense, lo tienen ahí, Hebreos 10, 26 al 31. Fíjense lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjense, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, de aquellos que no se quieren convertir. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés, o sea, hablando del Antiguo Testamento, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice ahí? Muere irremisiblemente. Imagínense, bajo el antiguo pacto, nada más que requería de 2 o 3 testigos para decirles, mira, esta persona sí hizo eso, y moría sin oportunidad para el arrepentimiento. Es lo que dice ahí, muere irremisiblemente, o sea, no hay remedio, o sea, muere y muere y muere. Entonces fíjense lo que dice el versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá, ¿quién? El que pisoteare al Hijo de Dios. Es decir, viene el Hijo de Dios para morir por ti y a ti ni te importa, lo pisoteas, es como pisoteándolo. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. O sea, fíjense, o sea, cómo actúa con desprecio ante la gracia de Dios, que es como que pues ni siquiera, no le importa que Jesús haya muerto en la cruz y que haya derramado su sangre por él, o sea, así de tan mal está. Y luego dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, ¿qué ustedes creen que se va a merecer aquella persona que desprecia la gracia? Si hablando del Antiguo Testamento, aquel que despreciaba la ley, ¡pum!, así se le mataba. Ahora imagínense aquel que desprecia el hecho de que
el Hijo de Dios haya muerto por nosotros, haya derramado su sangre, haya sido crucificado, haya sido abofeteado, haya sido golpeado, haya sido maltratado, haya sido latigado, haya sido crucificado, todo eso, y aún así no te quieres rendir. Imagínense qué no se merecerá esa persona ya delante de Dios, delante del juicio de aquel que no quiso. Versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Acuérdense, hermanos, Jesús vino para salvarnos. ¿De salvarnos de qué? De la ira de Dios, que merecen nuestros hechos, que merecen nuestros actos, que merecen nuestros pecados. Entonces, Él nos está dando una oportunidad tan tremenda de salvarnos de eso, y aún así no la queremos aprovechar. ¿Qué cosas? Pero de repente, vea, unas personas de repente no están seguros si van a poderse quedar en este país, y córrele a sacar papeles, a sacar esto y aquello. Y luego, ¿dónde está su prioridad? ¿Dónde está su prioridad? Ya, unos buscan la ciudadanía estadounidense como si su país fuera un infierno. Pero si conocieran verdaderamente el infierno, ¿ya? Si conociéramos lo que realmente es el infierno, o sea, el verdadero, el que describe la Biblia, ya, buscarían, la primera ciudadanía que buscarían sería la celestial. Sería lo primero. O sea, si realmente quieren escapar de un infierno, es buscar la ciudadanía celestial. Hablándole a cristianos ahí en Filipenses 3, 20, 21. Hablándole a cristianos y acerca de nuestra ciudadanía celestial. Dice Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Independientemente, hermano, de qué ciudadanía tenga usted aquí en la tierra, eso no es lo que importa delante de Dios. Lo que importa delante de Dios es que usted tenga la ciudadanía celestial, ya que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que realmente importa. Es lo que realmente importa. No está mal que alguien busque ser ciudadano estadounidense o de cualquier otro país. O sea, eso no está mal. Pero es incomparablemente mejor ser ciudadano celestial. Eso sí. O sea, es incomparablemente mejor ser ciudadano celestial. Muchos le temen a un muro que les impida entrar a Estados Unidos. Muchos le temen a un muro que les impida entrar a Estados Unidos. Hermanos, si eso le insulta, déjenme hablarle de otro muro. El muro que yo temería no poder entrar sería el muro que rodea la santa ciudad. Ahí lo describe en Apocalipsis 21. Habla de un muro. Y hasta dice de qué tamaño es. Ahí lo dice. Entonces, ese es el muro, vea, que yo temería no poder entrar. Es el muro que rodea la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ese muro sí será impenetrable. Porque si aquí hacen un muro, pues qué chiste, nada más lo salto, nada más por abajo, o nada más por abajo del camión, o por el agua, pero este otro, hermanos, es un muro impenetrable para cualquiera que no está inscrito en el libro de la vida. No voy a leer nada más Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si alguien quiere pensar en lograr entrar en un muro, ¿verdad?, una ciudad, es en ese que está ahí. Porque ese va a haber un día en el cual, ¿verdad?, lo vamos a ver. Ahorita es el periodo de la gracia. Ahorita las puertas están abiertas. Pero acuérdense, ¿verdad?, que como pasó con Noé, ¿se acuerdan? Les dice la Biblia que él era pregonero de justicia. Pero nadie lo escuchó. A la hora de cuando el arca ya tenía que irse, ¿verdad?, o flotar, ¿qué es lo que pasó? El Señor, ¿verdad?, fue Dios el que cerró la puerta. ¡Pum!
Ya se terminó el periodo de la gracia, el periodo en el cual la persona podía decir, oh sí, Noé lo que está diciendo es la verdad, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero entrar en ese arca. Pero Dios cerró entonces el arca cuando ya se había terminado el tiempo. ¿Se acuerdan del tiempo de cuando dice la parábola de las 10 vírgenes? Que unas eran insensatas y otras eran prudentes, y solamente las prudentes entraron, y luego después las otras, toque y toque, déjame entrar, no os conozco. Entonces así va a pasar. Hay un día en el cual la puerta de la gracia se va a cerrar, y cuando se cierre ya no va a haber oportunidad. Entonces se va a hacer lo que dice aquí, ¿verdad? Que ninguna cosa inmunda va a pasar, nadie de pecado, nadie que no quiso obtener la ciudadanía celestial no va a poder entrar. Entonces, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hablando nuevamente del pasaje donde Jesús nos dice a quién debemos temer, voy a ir a leerlo ahora a Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7. El otro que había leído era de Mateo, pero ahora lo voy a leer de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7. Hablando nuevamente del pasaje donde Jesús nos dice a quién debemos temer. Lucas 12, 4 al 7 dice aquí Jesús: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y dice, continuando, dice versículo 6, ya hablando de las personas que no tienen que temer de eso, o sea, me refiero a que no tienen que temer de no entrar al cielo. Versículo 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están, ¿qué dice ahí? Todos contados. Y continúa diciendo, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces recuerda que a quien tenemos que temer es a Dios. Él es el juez de todos. Y si Dios ya es tu Padre Celestial, es decir, tú ya eres ciudadano celestial, es decir, tú ya has sido lavado con la sangre de Cristo, porque ya entregaste tu vida a Él, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Dios te conoce muy bien, hasta sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. ¿Cuántos de ustedes conocen cuántos pelos tienen en su cabeza? Yo no. Es más, ni siquiera tengo idea. O sea, ya se me olvidó hasta lo que dicen cuál es el número regular de una persona, de cuánto pelo tiene. Ni siquiera sé ese número. Pero Dios sabe cuántos pelos tengo. Él sabe cuántos pelos tengo antes de entrar a la regadera y sabe cuántos pelos dejé. Él sabe todo. O sea, entonces eso, obviamente Él está diciendo eso en el sentido de que te conozco muy bien, sé quién eres, y si Él es nuestro Padre Celestial, te conozco muy bien, te amo, te estimo, te pase lo que te pase aquí en la tierra, no te preocupes, en el día de la resurrección voy a resucitar todo hasta tu último pelo. Es decir, o sea, Él va a restaurar todo nuestro cuerpo, y no nada más para que sea como el de ahorita, sino uno perfecto, sin mancha ni arruga y todo, sin nada de que sea corruptible. Entonces acuérdense, Dios te conoce muy bien y te ama como no te lo imaginas. Ahora, cuando pases por tribulaciones, recuerda este versículo. Voy a ir a Romanos 8. Romanos 8, todo el capítulo está bonito, pero nada más voy a ir a la última parte. Romanos capítulo 8, y piensa en estas citas cuando estés en tribulación. Romanos 8, primero voy a ir al versículo 35 y luego me voy a saltar del 37 al 39. Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego Hebreos 13:6 dice, Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así, bien claro, ¿no? O sea, el Señor es nuestro ayudador, ¿por qué vamos a tener que temer al hombre? Es bien importante, bien importante. Ahora, cuando dice el texto de Romanos 8 que le estamos diciendo que nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez y todo eso, recuerden que en el antiguo pacto las personas lo creían que la persona que era pobre es que era mala y Dios no estaba con él. La persona que era enferma es que Dios no estaba con él y por eso estaba así. Que la persona que moría a filo de espada, pues es que era malo, vea. La persona que, entonces por eso dice, mira, si tú estás en tribulación, espada y todo ese tipo de cosas, o sea, simplemente por ser cristiano, o sea, no porque estás haciendo cosas malas, sino porque todo esto te está pasando injustamente, no te preocupes, o sea, Dios te ama y Dios te va a sacar de ahí, o sea, Dios te va a rescatar de todo eso. Digo esto por eso otra vez, porque el cristiano, o sea, primero pensando en los primeros cristianos que antes estaban bajo la ley judía y luego después fueron cristianos bajo el nuevo pacto, acuérdense que entonces ellos fueron enseñados, vea, esa persona que está ahí tirada es mala porque Dios no está con él, porque si Dios estuviera con él no estaría así, vea. Y así pensaban, siempre a cualquier persona que le pasaba una tragedia o le pasaba algo malo, por algo será. Pero entonces imagínense, usted estaba acarreando toda la parte antes, vea, de ser cristiano, ese pensamiento, y luego ya es cristiano, y Jesús está diciendo, vea, el mundo tendréis aflicción, vea, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. O sea, tenía que volteárseles todo ese pensamiento, de pensar, no, o sea, ya como seguidores de Cristo, vamos a sufrir como Él sufrió, pero el hecho de que yo sufra y todo injustamente no significa que entonces Dios no me ama, o que Dios no me va a rescatar, o que Dios, pues a final de cuentas, pues es que soy malo y por eso me está pasando todo esto. Sino que puede decir, no, o sea, nada de que eso que te pase aquí en el mundo te va a alejar del amor de Dios. O sea, Dios te ama y todo, y algún día te va a rescatar, nos va a rescatar a todos nosotros. Y por eso dice que el día de resurrección va a transformar este cuerpo. Y los que estén vivos en ese momento, o sea, que sean cristianos, dice que su cuerpo va a ser transformado, ¿verdad? Y que vamos a ser elevados y a esperar en las nubes al Señor. Y así estaremos con Él, siempre con el Señor. Entonces, ahora bien, si conoces a un hermano inmigrante que necesita de tus oraciones, de consejería legal o de un amparo físico, y tú se lo puedes otorgar, ofrécele tu ayuda y no lo menosprecies. Tal vez alguien te pregunte, ¿pudieras encargarte de mis hijos si algo me pasara? O tal vez te digan, tengo un buen récord, pero no sé el récord de con quienes vivo. Pudiera mudarme a tu casa si las cosas empeoran. ¿Sí me explico? O sea, uno podría estar todo muy bien, todo eso, pero ¿qué tal si uno vive, no sé, rentando donde hay muchos muchachos y uno ni siquiera sabe cómo es el récord de ellos y vienen acá y todo y pues a todos para afuera, ¿no? Entonces son cosas que uno no sabe. Entonces por eso digo, si hay ya un hermano inmigrante y por prudencia, por cosas así quiere hacer las cosas, mire, por si acaso las cosas pasan, no porque tenga miedo, sino simplemente por prudencia. Como ya vimos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Entonces tal vez algún hermano le pudiera decir, me pudiera hacer este favor o algo así. Entonces si usted puede, ¿verdad?, ofrézcale su ayuda. Dice Santiago 2, 15 y 16. Santiago 2, 15 y 16. Dice esto, Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Esta es la última cita que veremos. Dice así, Santiago 2, 15 y 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, si un hermano me está pidiendo un favor o algo así por prudencia y todo eso, y yo le digo, no hombre hermano, usted no tema, usted no tenga miedo, ay. Pero no le ayudo,
Entonces, de la misma manera, entonces, vea, es bien fácil decir a alguien, vea, no tengas miedo, pero si te está pidiendo un favor, el decir no tengas miedo no resuelve nada. Entonces, vea, la enseñanza de esta lección, ya la conclusión, 4 puntos. 1, obedece a las autoridades y ora por los gobernantes. Vea. Obedece a las autoridades y ora por los que gobiernan. 2, obtén tu ciudadanía celestial. Muy importante, lo estoy poniendo en el orden como lo vimos, no en el orden de prioridad. Obviamente el orden de prioridad es obtén tu ciudadanía celestial. Muy importante. 3, no tengas miedo de lo que escuchas. ¿Ya? Porque acuérdense de que muchos de los temores que a veces uno tiene es por lo que, por lo que escucha. ¿A poco es cierto o no es cierto? No hablando de temor, pero de otros sentimientos. Por ejemplo, de repente alguien te dice algo bien feo de alguien, que, mira, esta persona dijo eso de ti. Y de repente tú, se te sale el ojo. Y nada, que no es cierto. O de repente otra persona te dice algo bien contento y no es cierto. O de repente alguien te dice algo bien triste y no es cierto. Entonces también es muy importante, ¿verdad?, que hablando de eso del temor, de lo que está pasando, hay veces que es pura habladuría y es puras cosas y de repente las personas tienen miedo y de repente uno también. ¿Sí te ha pasado eso o no? Que de repente es como cuando de repente alguien dice un chiste y todo el mundo se ríe y tú, ¿qué dijo? Ya, o sea, ya ni siquiera sabes. Entonces igualmente a veces, por ejemplo, el temor también se contagia. De repente están viendo en la tele y nada más te están bombardeando los canales, los canales hispanos, ¿ya? Y esto va a pasar, y uno está, y luego, pero si yo tengo papeles, o algo, pero entonces es muy fácil contagiarse. Entonces, mejor contagiémonos ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que realmente nos contagie, o sea, de las maneras en que debemos de ser. No tener temor, no tener miedo, no ser iracundo, no ser esto, no ser aquello. Ayudar a las personas que realmente lo necesitan, no nada más de los dientes para afuera. Entonces acuérdense, 1, obedece a las autoridades y ora por los gobernantes. 2, obtén su ciudadanía celestial. 3, no tengas miedo de lo que escuchas. Y 4, ayuda al que por precaución está realizando un plan B. Ayuda al que por precaución está realizando un plan B. Entonces con eso terminamos. Entonces si estás buscando tu ciudadanía celestial, bienvenido a la Iglesia de Cristo. Acuérdense que hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesar nuestra fe en Él, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Recibimos el don del Espíritu Santo y nuestros nombres están inscritos en el nombre de la vida. Y vamos a ir ¿a dónde? A la ciudadanía celestial. Tenemos ya la ciudadanía celestial cuando hacemos esto. Gracias y Dios les bendiga.